Quisiera que como preámbulo, como introducción a este mensaje, escucharan un himno. Fíjense que yo soy de la última generación que todavía cantaba himnos, y yo quisiera que escucharan este himno antes de introducir este mensaje o reflexión del día de hoy. Miserias y malpertinas, viviendo en pecado, sin Cristo, sin paz, clamé con angustia, pedí su perdón, y entonces Jesús me dio la salvación. Del cielo inmundo me levantó, en una roca me afirmó, un canto nuevo por fin me dio, un canto fiel, aleluya. Este himno es un himno de un irlandés que vino a Estados Unidos llamado Henry Gilmore. Él fue cristiano desde pequeño, a los 16 años llegó a Estados Unidos y empezó a trabajar como líder del coro de su iglesia y participó en otros movimientos religiosos llevando la adoración y la alabanza, y este es uno de los cantos más famosos que él escribió. ¿Por qué lo quise traer a referencia? Porque el domingo pasado nosotros terminábamos el capítulo número 7 de la carta a los Romanos, y cuando terminábamos el capítulo 7 había una exclamación y había un lamento que levantaba el apóstol Pablo diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y bueno, enseguida, de manera inmediata, hay una respuesta que da el apóstol Pablo cuando él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo mi Señor. Y es bien interesante que a partir del capítulo número 8, ahora el apóstol Pablo nos va a decir cuál es el antídoto o cuál es la solución o cuál es la manera en la cual se puede resolver el problema que nosotros tenemos con el pecado. Y la única forma en la cual se puede remediar es a través de Jesucristo. El capítulo número 8 de la carta a los Romanos inicia de la mejor manera. Después de una exclamación donde hay malas noticias, donde hay tristeza, donde hay lamento, donde hay dolor, donde hay frustración, donde hay desesperación, de pronto nacen estas palabras y salen estas palabras. Algunos comentaristas bíblicos dicen que estas son las palabras más alegres que podríamos haber escuchado en la Biblia. Y estas palabras son: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo quiero que ustedes pongan en contexto estas palabras. Por eso les refería a lo que Pablo estaba diciendo antes y el lamento que él decía cuando él señalaba: soy un miserable, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Cómo le voy a hacer con esta situación que yo vivo, que quiero servir a Dios, que quiero honrar a Dios, que quiero obedecer a Dios, que quiero seguir a Dios, pero encuentro una ley que hay en mis miembros que me hace pecar nuevamente y no hacer lo que yo quiero, incluso hacer aquellas cosas que yo aborrezco? ¿Qué puedo hacer con esto? Y yo les decía también la semana pasada, ese pasaje es uno de los pasajes más controversiales, porque algunos piensan que esas exclamaciones no podrían ser de ninguna manera la exclamación de una persona que ha dicho que ha muerto al pecado, de una persona que ha dicho
que ha muerto a la ley, de una persona que ha dicho que es una nueva criatura en Cristo, no podría ser la exclamación esa. Sin embargo, como lo probaba la semana pasada, hay también rasgos y características en estos versículos que consideramos la semana pasada, versículos 14 al 25, que nos muestran que era la experiencia que estaba viviendo Pablo, aun cuando efectivamente él había dicho todas las demás cosas que hemos estudiado en la carta a los Romanos. Hermanos, el pecado condena. Aunque en la Biblia hay muy buenas nuevas para nosotros, también es cierto que la Biblia es clara en señalar que el pecado trae condenación. El mismo salmista David en el Salmo 51, en el versículo 5, ahí en la Nueva Versión Internacional, decía: yo sé que soy malo de nacimiento. O en la Reina Valera del 60, porque en maldad me concibió mi madre. Previamente en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo había dicho en el capítulo número 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí en el capítulo número 3 también Pablo había dicho y había señalado que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron y que todos se apartaron de Él. Y si leyéramos algunas otras cartas del apóstol Pablo, sabríamos que en Efesios, por ejemplo, él dice que todas las personas que están lejos de Dios por naturaleza son hijos de ira. Podríamos ver cómo el pecado es tan malo que nos hace estar incluso bajo el poder y bajo el control de Satanás, cuando se dice que el príncipe de la potestad del aire en Efesios capítulo número 2 es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, el pecado nos limita de una manera terrible, nos aparta de Dios, nos mete en esclavitud, nos controla Satanás, nos controla el diablo. Y sin embargo, hay una buena nueva para nosotros, y esta buena noticia o esta buena nueva es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. También ya habíamos leído en Romanos 5, 12 y 16, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego dice, y con él no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Así que por las transgresiones de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermanos, Pablo en medio de ese lamento, Pablo en medio de ese dolor, de saber que hay contradicciones todavía en él, inmediatamente dice: gracias Dios, porque tú has provisto la solución para el problema que yo tengo. Gracias Dios, porque a través de Jesucristo haces que yo ya no sea más condenado. ¿Y por qué esto es posible, hermanos? ¿Por qué es posible que nosotros no seamos ya más condenados, aun cuando nosotros volvamos a pecar? Y esto es algo que precisamente genera mucho problema y mucha dificultad, porque lamentablemente, hermanos, aunque sabemos que la justificación es por la fe, parece ser que nos resistimos a esto de creer que es la sola fe la que nos salva, y tratamos de levantar una justicia a través de nosotros mismos, de tal manera que cuando nosotros pecamos, entonces nosotros asumimos o nosotros creemos que entonces ya no podemos recibir de Dios perdón y que ya nosotros no estamos bajo esta libertad de la condenación. Creemos que otra vez llegamos a condenación. Y escúcheme bien, no estoy hablando de predestinación incondicional. Yo no estoy hablando ni estoy diciendo que es posible que nosotros siempre perseveremos,
incondicionalmente, sino que tenemos que perseverar en la gracia, pues obviamente siendo obedientes a Dios. Pero lo que sí quiero decirles, hermanos, es que usted no puede sentirse así como Pablo, constantemente y permanentemente como un miserable, porque usted sabe, como dice Primera de Juan también en el capítulo número 2, y lo señala claramente, que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Hermanos, hay algo que olvidamos y nuevamente queremos convertirnos en personas que creemos que la salvación es por obras. Olvidamos que Jesucristo es el sustituto que Dios dio para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación. ¿A qué me refiero con esto de la doctrina de la sustitución? Esta doctrina de la sustitución no es otra cosa más que penalmente hablando o legalmente hablando de la idea de que hay alguien que puede pagar por aquello que tú tenías que pagar, que hay alguien que puede tomar el lugar que tú tenías que tomar, que hay alguien que puede sustituirte a ti y que por lo tanto la justicia de Él se puede dar a ti o se te puede acreditar a ti aun cuando no merecías recibir esta justicia. Hermanos, hay buenas noticias. No hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, claro que más adelante, incluso desde antes, Pablo aclara que eso no significa que tenemos permiso para pecar. Claro que ya en el capítulo número 6 había dicho el apóstol Pablo: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y dice: en ninguna manera. Y esto que parece una contradicción no lo es, hermanos. La realidad es, y como lo decíamos la semana pasada, es que aunque hemos sido liberados del pecado, también se nos dice en el mismo capítulo número 6 de la carta a los Romanos que seguiremos batallando con el pecado, cuando el apóstol Pablo dice que presentemos nosotros nuestros miembros no para iniquidad, sino para justicia. Es decir, seguimos batallando con la carne y seguimos nosotros entonces a veces incurriendo o cayendo en algún tipo de pecado, aunque no queremos hacerlo, aunque no queremos incumplir los mandamientos de Dios. Por nuestra debilidad de nuestro cuerpo volvemos a pecar. Pero ojo, Pablo da una buena noticia, pero también dice cuál es la condición. ¿Y cuál es esta condición? Dice que no hay condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Jesús mismo dijo que aquellos que no le habían recibido ya habían sido condenados. Él no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Pero aquellos que no creen en Él, entonces ya han sido condenados. Hermanos, la condenación no es para aquellos que están en Cristo. Y hay muchos pasajes, hermanos, no solamente estos, en los cuales el apóstol Pablo o otros apóstoles o evangelistas hablan acerca de la importancia que es el que nosotros estemos en Cristo. El pasaje quizás más conocido es 2 Corintios 5:17. ¿Se acuerda usted que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas? Pero también hay otros pasajes que nosotros podríamos referir. Por ejemplo, Gálatas 3 del 26 al 28 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Hay pasajes como Marcos 8:34, Lucas 9:23,
o primera a los Corintios 12:13, en el cual se nos dice que el Espíritu Santo nos bautiza y nos introduce a la familia de Dios. Y hay otros pasajes que hablan acerca de que hemos muerto y nuestra vida está escondida en Cristo o con Cristo en Dios. Así que Pablo nos dice cuál es la condición. No, hermanos, no se trata nada más de decir, yo he sido librado de la condenación. Sí, tú has sido librado de la condenación solo si estás en Jesús. Y aquí cabría hacernos la pregunta, y bueno, ¿y qué significa? O entonces, ¿cómo puedo saber si estoy en Cristo o si no estoy en Cristo? Ya he escuchado muchos pasajes que dicen que debo de estar en Cristo, pero ¿qué significa estar en Él? Hermanos, estar en Cristo significa que hemos aceptado su sacrificio como pago por nuestro propio pecado. Todos los antecedentes penales que nosotros teníamos, toda esa pecaminosidad, todas estas cosas en las cuales nosotros habíamos fallado, todas estas nos han sido quitadas si nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús. La Biblia dice que nuestra condición natural pecaminosa somos enemigos de Dios, pero cuando aceptamos el sacrificio de Cristo a nuestro favor, Él cambia las cuentas que estaban en nuestra contra y las hace a favor de nosotros. Hay un intercambio divino que se da, en el cual Él toma, como decía yo hace un momento, el lugar que nosotros debíamos de tomar. Pero hay otra cosa interesante ahí en el versículo número 1. Se nos dice que no hay condenación en nosotros, se nos dice cuál es la condición para que no haya condenación en nosotros, pero también se nos dice cuál es el resultado de que nosotros estemos en Cristo. Y esto es muy importante aclararlo, hermanos, porque vean lo que dice ahora el mismo versículo 1 en la parte B. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted no entiende bien este pasaje, puede otra vez pensar que la salvación depende de usted y que depende de cómo anda o qué es lo que hace para que usted pueda ser salvo. Y no estoy nuevamente diciendo que lo estoy incitando o invitando a pecar. Lo que le estoy diciendo es que la consecuencia de nosotros estar en Cristo es que nosotros vamos a andar en el Espíritu. Es decir, no se puede creer, afirmar o pensar que una persona pueda cumplir con los mandamientos de Dios y andar en los preceptos de Dios y seguir lo que Dios quiere si primeramente no viene a Cristo. Porque si creemos que esto que aparece en la parte B del versículo 1 es otra de las condiciones, hermanos, entonces volveríamos otra vez a pensar o a creer que la salvación depende de nosotros. Esto de andar en el Espíritu, hermanos, es una consecuencia natural de estar en Cristo. Si usted está en Cristo, entonces va a andar en el Espíritu. Mire, en el capítulo número 5 del Evangelio de Juan, Jesús explicó que era necesario que las personas, para que pudieran tener salvación, nacieran de nuevo y que las personas nacieran del Espíritu. ¿Se acuerdan aquel encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo? Y cuando habla con Nicodemo, respondió Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puedes hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos
hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, si no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, sí es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando uno cree en Jesús, cuando uno se acerca a Cristo y confía en Él, entonces empieza la vida en el Espíritu, de la cual el apóstol Pablo va a seguir hablando en los siguientes versículos. Hermanos, el resultado normal y natural de que nosotros nazcamos de nuevo es que nosotros andemos entonces en el Espíritu. ¿Quiénes son los que andan en el Espíritu, hermanos? Y a lo mejor usted me va a contestar, pues los que creen en Cristo, o los que están en Cristo. Bueno, hermanos, quienes andan en el Espíritu son aquellos que muestran cotidianamente un deseo ferviente por encontrar y por buscar la santidad. Fíjese cómo es interesante que aun cuando el apóstol Pablo en el capítulo anterior hablaba de la contradicción que había en él, los mismos lamentos que él lanza son una muestra de que él quería ser santo. Son una muestra y un indicador de que él con su mente quería servir a Dios y quería honrar a Dios. Había una predisposición en él, hermanos, que no puede haber en una persona que no está en Cristo. Una persona que no está en Cristo no procura ni busca la santidad. Leía un pasaje de Efesios hace un momento en el cual decía que estaban estos hijos de desobediencia, estaban bajo la potestad del aire, que era quien operaba en ellos. Es decir, una persona no creyente y que no tiene fe, no busca a Dios ni busca la santidad, porque está bajo la autoridad y bajo la potestad de Satanás. Pero alguien que anda en el Espíritu, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que está en Cristo, es una persona que constantemente buscará la santidad. Por eso el apóstol Pablo también ahí en el capítulo número 6 de la carta a los Romanos, a partir del versículo 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, lo natural en una persona que anda en el Espíritu es que procura presentar sus miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Todos los días está orientado a la búsqueda de la santidad. Pero la negligencia, hermanos, de depender de la guía del Espíritu Santo va a resultar siempre en la vida de un creyente el que no viva a la altura del llamado y a la posición que Dios le ha dado. Por eso yo les decía la semana pasada, las contradicciones tienen que ser cambiadas, y pueden ser cambiadas a través de los medios de gracia que Dios nos ha dado para que puedan ser cambiadas. Necesitamos, hermanos, ser no negligentes, sino todo lo contrario, ser diligentes. ¿Qué dice el apóstol Pedro, cuando dice en una de sus cartas? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el cual hemos recibido grandes y preciosas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Y luego dice: por lo tanto, poniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad afecto fraternal amor.
porque si estas cosas abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro señala que en lugar de ser negligentes tendríamos que ser diligentes. Andar en el Espíritu implica en poner toda diligencia en la vida espiritual. Pablo también en otras de sus cartas habla acerca de que andemos como es digno de la vocación a la cual nosotros fuimos llamados. Así lo dice Efesios 4:1. O por ejemplo también dice en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Quien anda en el Espíritu está interesado precisamente en cómo es digno que nosotros nos comportemos. Quien anda en el Espíritu está preocupado por saber cómo es que debemos nosotros andar. Quien está realmente en el Espíritu es una persona que siempre procurará y siempre buscará la santidad, y se evidenciará que está en el Espíritu a través de un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Quien anda en el Espíritu tiene estas características. Procura la santidad, no es negligente, y en él se evidencia el fruto del Espíritu de Dios. Pero si quieres otra característica más de lo que es andar en Cristo, andar en el Espíritu, hermanos, andar en el Espíritu es lo mismo que permitir que la palabra de Cristo, que es la Biblia, more en abundancia en nosotros. Por eso yo la semana pasada hacía referencia al medio de la gracia, la palabra de Dios. Dice en Colosenses 3:16 el apóstol Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Eso es andar en el Espíritu, hermanos. Porque luego a veces nos confundimos. Y Pablo hace aclaraciones a la iglesia, particularmente de Corinto, sobre lo que es andar en el Espíritu. Porque la iglesia de Corinto pensaba que andar en el Espíritu o ser espiritual consistía en manifestaciones externas de algunos tipos de dones poderosos o milagrosos. Que como le he dicho muchas veces, no estoy en contra de ellos y creo que Dios los ha dado. Pero también entiendo claramente que la verdadera evidencia y fruto de la llenura del Espíritu Santo es lo que dice Gálatas 5:22 y 23. Por eso Pablo también amonestó en la carta a los Corintios a la iglesia y le dijo, yo les muestro un camino mejor. A lo mejor ustedes tienen fe para trasladar a los montes, a lo mejor ustedes pueden hacer muchos milagros o pueden repartir todos sus bienes entre los pobres, pero yo les muestro un camino mejor, y este camino es el camino del amor. Es el fruto más importante y evidente en la vida de nosotros. Así que he dicho, 1, no hay condenación, hermanos, para los que están en Cristo. Esa es la condición, que estén en Cristo. Y he dicho, el resultado de estar en Cristo es la vida en el Espíritu. Que la vida en el Espíritu implica buscar la santidad, implica el no ser negligente, implica el que nosotros demos fruto e implica el que nosotros permitamos que la palabra de Cristo more en nuestros corazones. Pero hay una cuarta cosa que yo les quiero mostrar, que vienen ahí a partir del versículo número 2. Y es que ahora se nos dice cuál es el motivo por el cual no hay condenación. Ya sabemos entonces que no tenemos condenación, la buena noticia. Ya sabemos entonces cuál es la condición, ya sabemos entonces cuál es el resultado, pero ahora el apóstol Pablo nos dice cuál es el motivo. Y fíjense lo que nos dice aquí.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y luego dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo les decía la semana pasada que a veces Pablo como que nos confunde, porque dice es que ya no están y luego sí están, y luego la ley del pecado todavía está en mí y luego no está. ¿Qué está diciendo Pablo ahora aquí? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros ya no tenemos mayor condenación? El motivo, hermanos, es que la ley del Espíritu de vida de Cristo nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Claro que hemos sido liberados del pecado y de la muerte. Esto lo explicó el apóstol Pablo en el capítulo número 6 y lo explicó también en el capítulo número 7. Pero eso no significa que no batallemos con el pecado. Es decir, el pecado ya no toma dominio de nosotros, nosotros ya no somos más esclavos del pecado, nosotros ya no estamos bajo el dominio del pecado, hemos sido liberados de él, pero seguimos luchando contra el pecado. Y es distinto, hermanos, el ser un esclavo de alguien a tener alguna dificultad con ese alguien. Nosotros hemos sido liberados. ¿Por medio de quién? Por medio de la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Qué significa esto, hermanos? Leímos hace un momento que aquel que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay una ley que hace posible que nosotros ya no estemos sujetos o ya no estemos controlados por otras leyes que anteriormente nosotros estábamos sujetos. Y esta es la ley que el Espíritu ha infundido o ha dado a nosotros. Cristo ahora vive en nosotros y ahora Cristo nos da el poder para poder enfrentar y para poder vencer al pecado y para poder vencer a la muerte. Tan es así que también Pablo, cuando hablaba de la muerte, decía a la muerte y le decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ni la muerte se va a enseñorear ya de nosotros, porque en Cristo tenemos vida eterna, pero tampoco el pecado se enseñorea más de nosotros, porque a nosotros ahora estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Había dos leyes que nos controlaban y nos dominaban, como la ley de la gravedad. Siempre que nosotros dejemos un objeto libre, caerá, porque hay una ley que dice que tiene que caer, pero hagan de cuenta que alguien interviene para que esto no ocurra o no suceda, y el que interviene en este caso es Jesús. Lo que antes era natural que sucediera en nosotros, ahora Cristo interviene para que ya no suceda en nosotros. Pero entonces, ¿por qué seguimos pecando? Y yo les decía, el problema es que se nos olvida que nuestra dependencia es de Dios y no de nosotros. Porque luego nuevamente, después de entender racionalmente que nuestra justificación y santificación es por Cristo, queremos todavía seguir luchando y trabajando en nuestras fuerzas para ser justificados y para ser santificados. Hermanos, si seguimos confiando en nuestras fuerzas, si seguimos confiando en nuestra habilidad, entonces imposible será que nosotros podamos vencer al pecado, porque el único que puede vencer al pecado es Cristo, y el único que venció al pecado es Jesús. De hecho, el apóstol Pablo en estos versículos lo está explicando y está diciendo que Cristo tuvo que venir en semejanza de carne. ¿Por qué Pablo dice que Cristo tuvo que venir en semejanza de carne? Porque aunque es cierto que la Biblia dice ahí en el Evangelio de Juan, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La diferencia entre Cristo y nosotros es que aunque Él era tan humano como nosotros, Él no heredó
porque fue concebido virginalmente, la naturaleza caída de Adán. Y por eso Pablo dice aquí que Cristo en semejanza de carne, ¿sí?, vino y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, Cristo logró, estando en la semejanza nuestra, cumplir con lo que nosotros no hemos podido cumplir, y es con toda la ley. Con toda la ley, no solamente de manera externa, sino internamente. Por eso Jesús dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino que he venido para cumplirla. Cristo ha venido a cumplir con la ley y ha así condenado al pecado en la carne, para que entonces la justicia de Él, o la justicia de la ley, se cumpla en nosotros. Pablo nos remite nuevamente a lo que vengo mencionando desde el primer punto, a esta doctrina de la sustitución. Por eso Pablo en otro pasaje dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, el motivo por el cual nosotros ya no tenemos condenación es porque Cristo ya tomó nuestro lugar y nos sustituyó. Él se hizo como uno de nosotros para vencer al pecado, y luego, al identificarnos con Él, darnos la potestad o el derecho de ser llamados justos y el poder para vencer en la carne también el pecado. Hermano, usted no tiene que temer. Usted no tiene por qué estar temeroso. Más adelante Pablo dirá: ¿quién acusará a los escogidos del Señor? ¿Quién los acusará? Si Dios es quien justifica, ¿quién los puede acusar? Hermanos, si usted cree que se va a salvar de la condenación por lo que usted hace, hermano, le tengo malas noticias: no lo va a poder hacer. Lo que Pablo está reforzando aquí es que la justificación es por la fe, y que nosotros no vamos a ser condenados gracias a que Cristo tomó nuestro lugar, y que nuestros pecados son perdonados, y todos los pecados conocidos de parte de Dios de nosotros han sido perdonados si nosotros nos acercamos y creemos en Él y confiamos en Él. Hermano, usted es libre de condenación. Y a lo mejor quizás usted diga: ¿y eso qué? Pues eso qué, eso es lo más maravilloso que le ha podido ocurrir. Eso es lo que nos debiera de hacernos sentir contentos, felices, plenos, dichosos, sin temor. Eso debiera hacer que nosotros estuviéramos alegres, que nosotros le quisiéramos adorar, le quisiéramos bendecir, le quisiéramos dar gloria, porque lo que usted no podía hacer lo hizo Él por usted. Él lo hizo. Su justicia nos fue dada. No hay mayor condenación. Por eso este hombre escribía este canto y podía decir: estando en miseria y mal pertinaz, viviendo en pecado, sin Cristo, sin paz, clamé con angustia, pedí su perdón, y entonces Jesús me dio la salvación. ¿Quién le dio la salvación? Jesús. Del cieno inmundo me levantó, viviendo en pecado, sin Cristo, sin paz. Clamé con angustia, pedí su perdón, y entonces Jesús, ¿quién? Jesús me dio la salvación. Es una gran roca Jesús, o en una gran roca Jesús me afirmó. Mis débiles pasos así estableció. Si fiel permanezco, no habré de temer, pues Él con su gracia me ha de sostener. Me dio canto nuevo, celeste sin par, sus notas alegres
habréis de cantar, mi alma rebosa de gozo y de amor. Mis labios alabarán a mi Señor. Alabo su tierna bondad para mí. Bendigo su sangre vertida por mí. Diré por doquiera que Cristo Jesús está listo a darnos de su tierna luz. Hermano, relájese, tranquilícese, calma. Usted ya no es más condenado. Y cuando Satanás viene a su mente y le quiere referir algunos pecados pasados o le quiere referir algunos pecados presentes, hermano, si usted ha confesado esos pecados, usted no tiene por qué ser más condenado. Confiese sus pecados, acérquese a Cristo. Por eso Pablo decía: doy gracias a mi Dios por Cristo mi Señor. Él sigue y seguirá siendo siempre nuestro Salvador. Él sigue y seguirá siendo siempre nuestro Salvador. No puedes confiar más en ti. Tienes que venir a Cristo. Tienes que buscarle a Él, porque quien está en Él ya no es condenado. Yo quiero hacerte una invitación, porque hay algunos que pueden estar con Cristo, pero no en Cristo. Y eso hace una gran diferencia, ¿eh? Hay personas que conocen de Cristo, pero no a Cristo. Hay personas que conocen de Dios, pero no a Dios. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a, no conocer de. Tener una experiencia personal con Cristo es lo que nos libra de la condenación. Y tú puedes haber pasado muchos años en una iglesia y puedes haber pasado mucho tiempo estudiando de la Biblia, pero si tú no estás en Cristo y conoces a Cristo, tú todavía estás en condenación. Yo quiero invitarte a que vengas a Cristo. Si alguien quiere venir a Cristo, Cristo le llama. Ya no estés luchando, ya no estés trabajando por hacerlo tú. Cristo ya lo hizo por ti. Póngase de pie y vamos a orar.